Estuvimos hoy en la ciudad de Durazno, reunido con el Congreso de Intendentes, con todos los intendentes de todo el país, y reunido con los 19 coordinadores de los centros de emergencia departamental, quienes concurrimos, el prosecretario de la Presidencia, quien habla, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el director de Salud, Miguel Asqueta. Obviamente contamos con la presencia de la presidenta del Congreso de Intendentes, que coordinó la reunión, y además con el coordinador del SINADE, director ejecutivo del SINADE, Sergio Rico. Obviamente lo que hicimos fue transmitir las resoluciones que ayer fueron públicas, realizadas por el presidente de la República en el marco de una reunión de la Junta Ampliada de Emergencia con todos los ministerios y con la presidencia del Congreso de Intendentes. En segundo lugar, intercambiar con los diferentes gobiernos departamentales, alcaldes y ediles, porque tuvieron los presidentes del Congreso de Alcaldes y el presidente del Congreso de Ediles acciones coordinadas para llevar calma a la población, pero que todo el mundo tenga claro que el gobierno está trabajando firme y a paso acelerado para trabajar en la principal tarea que tenemos para combatir este virus, que es la prevención. En ese sentido, a raíz de dos confirmaciones del día de hoy, de algunos casos sospechosos que se va a expresar el ministro Salinas, entre las medidas que se están instrumentando, porque esto es muy dinámico, se van a ir instrumentando para trabajar en prevención todo lo posible, medidas a lo largo de los diferentes días. Queremos anunciar algunas cosas. En primer lugar, va a haber un parte diario del Ministerio de Salud Pública al final del día informando la situación. Para nosotros la transparencia de la información es clave. Lo segundo dirá cómo se instrumenta, pero va a haber un call center 0800 1919 del Ministerio de Salud Pública para que toda la población pueda consultar al respecto del coronavirus. Tercero, el ministro está coordinando una reunión con todas las instituciones de asistencia privada, pública, emergencias médicas móviles, para tener el mismo protocolo de atención y trabajar en domicilio y no colapsar lo que ha pasado en otros países, las emergencias. Cuarto, vamos a estar en sesión permanente el Sistema Nacional de Emergencia con los Centros de Coordinación Departamental en teleconferencia todos los días. Quinto, en una reunión que tuvo hoy de tarde el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el actual presidente del CODICEN, de la ANEP, Wilson Neto, y el futuro presidente de la ANEP, Robert Silva, en consulta recién con el presidente de la República sobre algunas medidas propuestas, al respecto. Se ha tomado la resolución demostrando que esto es muy dinámico y que vamos a trabajar muy duro en forma de trabajar en materia de prevención de medidas. Aunque parezcan tajantes, vamos a trabajar en materia de prevención de medidas, que es el principal arma que tenemos para evitar la propagación. Se van a suspender las clases por 14 días, estas 2 semanas que quedan, y se va a encomendar a la ANEP que lo instrumente, tanto en instituciones públicas como privadas, instrumentando con el SINAE, con el CODICEN y con el MIDES el aseguramiento de, tanto en las escuelas, en los CAIF, en los centros MEC, en los CECAP, la provisión de la comida necesaria que se estaba dando habitualmente a los niños y niñas que allí estaban concurriendo. O sea, no solo no se va a tomar asistencia, como se anunció ayer, sino que ahora se suspenden las clases por 14 días en los centros públicos, los centros privados, a todo nivel. Paralelamente, se va a asegurar, como dije, la provisión de la comida necesaria. Estamos instrumentando la forma para no tener que, obviamente, generar aglomeración de muchachos y de muchachas, de niños y niñas en esos centros para ir a buscar la comida. No va a haber comedores. Se va a buscar un mecanismo para que pueda ser domiciliario y tratar de que esto contribuya a la permanencia en domicilio. ¿Por qué?
Esto no son vacaciones. Nosotros en esto lo tomamos muy en serio y esto es una medida preventiva de primer nivel, de primer orden, que hemos sido mucho más de lo que han hecho la mayoría de los países en esta fase, que es suspender las clases, y además coinciden el periodo de suspensión de las clases preventivo con el periodo de latencia o de incubación del virus, del coronavirus. Así que, bueno, queríamos anunciar esta medida, la estamos instrumentando a partir de este lunes, reitero, en consulta con el presidente de la República. Después hay otras medidas instrumentales diferentes. El Ministerio de Educación y Cultura, en tema biblioteca, que no va a estar habilitado también por el mismo plazo, en la nacional, como algunos museos, como en la Dirección de Registro Civil. En este caso, los casamientos van a ser simplemente con contrayentes y testigos. Cada dependencia del Poder Ejecutivo se le encomendó tomar las medidas necesarias para coadyuvar al Uruguay y al Ministerio de Salud Pública, que tiene en este caso, dada la emergencia sanitaria declarada ayer, el rol de superintendencia y policía sanitaria a nivel de todo el país. Esto es un tema país, donde importa mucho la prevención, los hábitos, la colaboración de la gente, la comprensión de la gente para evitar propagaciones. Y hemos sentido además, yo creo que ayer ha sido notorio en la reunión del presidente con todos los partidos políticos, de que esto es un tema nacional que está por encima de cualquier tipo de diferencia o disputa. Acá es el Uruguay entero peleando contra una amenaza que sabíamos que en algún proceso iba a estar, pero que estamos tratando de generar todos los efectos para que sea lo más contenida posible y tenga los menores efectos posibles. Desde el punto de vista de la transparencia de la información en la que estamos comprometidos, comunicamos que en el día de hoy, de los 18 casos que estaban en estudio en nuestro laboratorio de virología del Ministerio de Salud Pública, 2 casos fueron positivos. Por lo tanto, sumamos en este momento 6 casos positivos en todo el país. 2 casos en Salto y 4 casos en Montevideo. Los 6 pacientes, que podemos decir en este momento que son pacientes, no personas, se encuentran en estado estable y de ellos 5 están en domicilio y 1 está internado a nivel sanatorial. Muy importante el tema de saber exactamente la fase que estábamos. Hasta el día de ayer estábamos en fase de alerta y preparación. En el momento actual estamos en la fase de riesgo de propagación. Y por lo tanto, todas las medidas que estamos tomando tienden a la menor circulación del virus dentro de la comunidad. Por eso apelamos a la sensatez pública, al saber hacer de los ciudadanos uruguayos en las situaciones de emergencia, el estar unidos y ser solidarios, porque esto no es un problema de salud pública exclusivamente, sino un problema de conciencia que nos interpela a todos como sociedad en cómo estamos dispuestos a reaccionar y en cómo estamos dispuestos a dar la ayuda al otro semejante. Me parece que es muy importante la actitud que tengamos ante este tema. Desde el punto de vista médico y epidemiológico, el Ministerio de Salud Pública está liderando con mano firme y con mano calma a la vez este proceso de vigilancia epidemiológica en el cual tenemos la certeza de que estamos contactando a la totalidad de los contactos de los casos positivos, de tal manera que en este momento en la ciudad de Salto tenemos 200 contactos que están, un poco más de 200 contactos que están guardando reposo en domicilio, en muy buen estado, totalmente estables. La enorme mayoría asintomáticos, algunos con algún síntoma. Los que tienen síntoma se los ha referido a una policlínica específica que se generó en el hospital de Salto, pero en una zona apartada del mismo desde el punto de vista edilicio, y se les ha realizado el hisopado para determinar si el caso es finalmente positivo o no. Queremos destacar también que la medida de revisión de normas y en el marco del formato de policía sanitaria
hemos pedido al Ministerio del Interior que revise una norma sobre el tema de los datos de los viajeros en aeropuertos y disponemos del software que nos permitió ubicar en un contingente de hoy de 2.586 pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Carrasco, 521 individuos o personas que provenían de las zonas definidas por este Ministerio como zonas de riesgo. Quiero decir que esos países o zonas de riesgo, que los dijimos en el día de ayer y que están publicados, es un poco más abarcativo de lo que la Organización Mundial de la Salud definió, puesto que abarca no solamente a los que estaban definidos, sino a España, Francia y Alemania. Pero los países restringidos o a los cuales tenemos que hacer seguimiento de esos pasajeros va a ser dinámico y día a día va a cambiar con la evolución que tengamos. Por lo tanto, exhortamos a la población a restringir sus actividades sociales, casamientos, velorios, actividades que sean en ámbitos cerrados, teatros y cines, más allá de lo que es la autoridad pública suspendiendo los eventos públicos. Además, hemos determinado que exista un centro de referencia telefónica para toda la población con un call center de desborde. Estamos trabajando mancomunadamente con el directorio de Antel y con todos sus funcionarios a quienes les agradecemos. Tenemos un 0800 19 19 0800 19 19 para consultas con médico y especialista online las 24 horas del día. Hemos determinado y agradecemos a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública en el Departamento de Virología que pasen del régimen de trabajo laboral de lunes a viernes a tener guardia. Por eso en este momento, en los fines de semana, disponemos de los diagnósticos y los métodos diagnósticos, disponemos de los datos al día de hoy corriente, dado que se trata de una situación excepcional. A su vez que hemos cometido a los prestadores privados a estimularlos a contar con los medios de diagnóstico y en esta semana 4 instituciones privadas ya van a contar con los kits de diagnóstico de coronavirus COVID-19. Por otro lado, hemos además generado un comité de crisis del Ministerio que está en sesión permanente. Este ministro y sus colaboradores terminan el día muy tarde, comienzan muy temprano y en esta situación vamos a estar al servicio del país, de la nación, de nuestra sociedad, porque es nuestro deber, es nuestro convencimiento, es nuestra misión y es nuestro compromiso. Finalmente, quiero anunciar, no en forma de consulta, sino previamente con el señor Presidente de la República, un paquete muy importante de medidas a nivel de la JUNASA, donde incrementaremos la complementación privado-pública y haremos realidad la verdadera integración del Sistema Nacional de Salud. No va a quedar nadie que no tenga la debida asistencia en domicilio, más allá de que su prestador pueda no tenerlo. Va a haber una interacción entre todos ellos. Y además de otro paquete de medidas, que son más de 12, que no las puedo enunciar en este momento porque quiero consultarlo con el señor Presidente. Nuevamente, queremos recalcar lo que ya ha dicho el doctor Delgado, lo más importante es la prevención, el lavado de manos, permanecer lejos de personas que padecen esta enfermedad o que tosen o estornudan, que se tapen la boca al estornudar o al toser con el antebrazo o con un pañuelo, que consulten precozmente médicos si tienen síntomas que sean sugerentes de la afección, tal como fiebre más la asociación de dolor de garganta, tos seca y resfrío, y además, más rápido aún si tenemos la noción de contacto con un paciente que haya tenido este tipo de afección. Pero desde el Ministerio de Salud Pública tenemos una búsqueda activa de casos mediante los servicios de epidemiología departamentales y esa pesquisa es una pesquisa activa, no es una pesquisa pasiva esperando que vengan los datos. Bueno, yo creo que esto es lo que tenemos para decir en este momento y que estamos a disposición del país
todo en su conjunto y que tenemos que reaccionar como una comunidad inteligente y como siempre nos ha distinguido. Frente a la adversidad, los uruguayos nos agrandamos y en este momento no va a ser diferente y por eso en esta etapa estamos tomando medidas que otros países tomaron muchos días después, como es el caso de la suspensión de las clases, como es el caso del seguimiento y aislamiento de todos los casos que vengan de los países de riesgo y, en fin, tener los diagnósticos a mano y no nos amputamos ninguna posibilidad dentro del marco de la Ley de Emergencia Sanitaria. Tomaremos todas las medidas que la situación nos exija. Muchas gracias. Bueno, alguna pregunta. Patricia. ¿Cuántos son los casos, ministro Salinas, cuántos son los casos que hoy están en estudio de laboratorio, más allá de los 6 casos confirmados? Asqueta. No le podemos dar el número exacto en este momento porque en el laboratorio van ingresando casos permanentemente. Entonces hay algunos casos del día de ayer que no pudieron ser analizados al día de hoy porque no tienen la rotulación, por ejemplo, quedan pendientes de tomar nuevas muestras. Fueron ingresados otros al día de hoy y están pendientes otros para el ingreso mañana. Deben ser aproximadamente unos 20 o 25, pero no le puedo dar la cifra porque hay una variabilidad en cuanto al rotulado de más de estudios que no se pueden realizar. Exhortamos a los prestadores y a los que toman las muestras, que no es el Ministerio de Salud Pública, sino son los propios prestadores, a que realicen todas estas tomas en forma correcta, porque lamentablemente hay que rechazar algunos estudios. ¿Las clases cuándo se suspenden? ¿A partir de cuándo? A partir del próximo lunes, por 2 semanas hábiles, y bueno, después viene la Semana Santa de Turismo, como cada uno le llame, con lo cual lo que tenemos un impacto tapón importante en la posibilidad de contagio De propagación. y de propagación, sobre todo del virus, en instituciones públicas y privadas que se van a comunicar a partir de mañana vía ANEP. ¿Qué pasa con las cárceles y con los centros de ancianos? Y se va a hacer un seguimiento estricto de esta situación, estableciéndose los puntos de relevamiento de esos casos si es que lo hubieran como casos sospechosos, si estuvieran dentro de ese rango. Obviamente se van a coordinar acciones con el Ministerio del Interior, con quien ya estuvimos en contacto. Los hogares de ancianos están regidos y fiscalizados por el Ministerio de Salud Pública. Exhortamos a los responsables y directores técnicos de los hogares de ancianos por ser una población de riesgo y vulnerable y con una mayor tasa de mortalidad por su comorbilidad preexistente, es decir, por enfermedades previas, que extremen las medidas de higiene, que reporten los casos que sean sospechosos, pero eventualmente extremar todas las medidas que estamos diciendo en este momento y que están disponibles en la página www.msp.gov.uy, así como seguir las guías clínicas aprobadas por las diferentes sociedades y presentadas el día de ayer por las mismas, más el Sindicato Médico y la Federación de Médicos del Interior. La atención a las oficinas públicas, ¿está prevista alguna medida? Sabemos que tenemos la información de que a partir de la semana que viene se estaría trabajando a nivel de la Corte Electoral sin atención al público. ¿Usted no puede confirmar si es así o no? Y además también, la pregunta que va concomitante con esta es, ¿existe la posibilidad o es muy lejano pensar en algún cambio de plazo, de fechas de las elecciones departamentales? A ver, en primer lugar, las elecciones están determinadas por la Constitución de la República, ¿verdad? En los cambios de fecha, además, hubo algún cambio de fecha, ustedes recordarán que necesitó una ley especial, en una situación muy especial. Lo segundo, estas son medidas dinámicas. Ustedes vieron que ayer el presidente y el ministro anunciaron una serie de medidas, hoy estamos anunciando medidas por encima de la que se anunciaron ayer, previniendo, y seguramente mañana hayan otras, y ustedes van a estar enterados en permanente información de lo que estamos diciendo. Lo mismo que podría expresarme con respecto a protocolos que el Ministerio del Interior hizo para la visita a las cárceles, que lo hizo hoy. O sea, en cada uno de los diferentes reparticiones del Estado se están tomando medidas como las que mencioné en el Ministerio de Educación y Cultura. Les agrego que el Ministerio de Salud Pública hizo un protocolo para todas las oficinas públicas, sobre todo lo que tiene que ver con hábitos, con higiene, con una serie de medidas de prevención,
que estamos distribuyendo en este fin de semana para que a partir del lunes estén en toda la Administración Central, en todos los entes públicos, sean entes autónomos, servicios centralizados, intendencias y alcaldías, sobre medidas que permitan, y con la colaboración de funcionarios públicos y con la colaboración de la población, tratar de prevenir la propagación del virus. ¿Qué es lo que ocurre con el departamento de Salto? ¿Es el principal foco hoy en día para las autoridades sanitarias? ¿Van a cerrar finalmente el territorio del departamento? ¿Qué es lo que va a pasar con la frontera con Argentina también? Le contesto brevemente porque esto generó en las primeras horas de la mañana algún grado de confusión. Queremos desterrar definitivamente la idea instalada de un cierre departamental de fronteras. Hay los primeros 2 casos de Salto, generaron 200 contactos que están en aislamiento. No podemos hablar de foco cuando tenemos 2 casos en este momento, ¿correcto? Tenemos 200 personas en aislamiento. Segundo momento, si me permite, sí. Y 4 pacientes en Montevideo. Entonces, de tal manera que no podríamos cerrar Montevideo, Salto y así sucesivamente con los nuevos casos que probablemente puedan ocurrir. Si me permite culminar con su pregunta, que la desdobló en 2, el tema, creo que ya lo dije, pero no es para remarcárselo, sino simplemente que estamos en una vigilancia activa y por lo tanto, no es que nosotros detectamos ayer 2 casos y no hicimos absolutamente nada, sino que la Dirección Departamental de Salto, en coordinación con el Hospital de Salto, con la Intendencia y con el prestador privado de salud de Salto, fue a la búsqueda activa de todos estos contactos. Es decir, que hoy están en aislamiento porque hubo una vigilancia activa. Con los 2 casos de Montevideo de ayer se está procediendo de la misma forma, que es el proceso o procedimiento de vigilancia epidemiológica activa. Con los 2 casos nuevos de hoy también estamos procediendo en forma activa en detectar todos aquellos contactos que potencialmente puedan después en el día de mañana tratarse como casos. Ahora, ¿se va a cerrar la frontera con Argentina a la altura del departamento de Salto? Negativo. Negativo en este momento. No descartamos ninguna medida, pero sería una medida en este momento que en un país donde tiene en el entorno de los 34 casos, en este momento concentrados mayormente en la provincia de Buenos Aires, sería más efectista que efectiva. Además, no está definido como uno de los países, al igual que Brasil, de alto riesgo, de manera que los casos, en estos casos, los 6 casos que estamos hablando, 4 procedieron del norte de Milán, del norte de Italia, y 2 casos procedieron de España. Entonces, el riesgo en este momento no procede de nuestra América Latina, en este momento, procede mayormente del sudeste asiático y de Europa. En tal medida, lo que hemos analizado profundamente en este ministerio es estar por delante, no llevarnos por delante, sino estar adelantados a las medidas de la OMS y a la experiencia adquirida en el sentido de tomar medidas más drásticas al inicio para tener mejores resultados al final, que es lo que se ha demostrado científicamente que está dando resultados. O sea que estamos aprendiendo sobre un virus nuevo que no tiene una cura, pero que tiene un tratamiento sintomático, que la mayor parte de los pacientes evolucionan bien, que eso hay que decirlo bien, que un porcentaje de pacientes puede tener una evolución más tórpida, es decir, una peor evolución que puede requerir en algún caso internación y que en algún caso menor de esos que están internados puede requerir algún tipo de asistencia adicional como la asistencia ventilatoria. ¿El transporte de pasajeros, el transporte colectivo, qué se piensa hacer si se puede hacer algo? Bueno, exhortamos, en ese sentido tenemos que tener cuidado con las libertades públicas en cuanto al desplazamiento y no limitar esas libertades, pero exhortamos a que la movilidad sea lo menor posible en estas 2 semanas de clases. No hemos tomado ninguna medida actualmente, al día de hoy, a las 21 horas. Sí, de todas maneras, con respecto a eso quiero resaltar la actitud de las empresas de transporte que han llamado todas para decir que están tomando cada una de las empresas las medidas posibles de higiene, la posibilidad de tener elementos de higiene como alcohol en gel, de desinfección de los
micros o buses o los sistemas de transporte. Así que en ese tema, como en tantos otros, ustedes no se imaginan lo que es la voluntad que hemos notado de médicos, de instituciones, de clubes deportivos. A todos les hemos llevado guías de protocolos de actuación de prevención, la voluntad de colaborar y la comprensión, por ejemplo, con la medida de provisión de la suspensión de espectáculos públicos. Así que yo lo quiero destacar y le quiero agradecer a la población uruguaya, a las instituciones. Muchas de estas cosas generan perjuicios, hay cosas organizadas con mucho tiempo de antelación, mucha expectativa vinculadas a temas económicos, pero para este gobierno, para los uruguayos, porque así lo entendieron todos, la salud está primero. Perdón, pero ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tuvieron coronavirus, que evolucionan bien, se vuelven a contagiar nuevamente, pueden volver a contagiarse? Normalmente se generan anticuerpos, de tal manera que quedan inmunizados para ese coronavirus COVID-19. Capaz que el año que viene tenemos el COVID-20, pero contra el COVID-19 quedan inmunizados. El aeropuerto internacional de Carrasco, que en estos días estábamos viendo que no eran del todo previsoras las medidas que se estaban tomando, que se nos estaban escapando detalles. De ninguna manera. Se ha extremado, tengamos en cuenta que ayer estaba llegando gente de Milán, que es el foco principal de este virus, ¿verdad? Correcto, le voy a responder rápidamente. En la etapa que estábamos de fase de alerta y preparación, esa medida no era posible de tomar. En particular porque hay disposiciones particulares en cuanto a la información personal. Por eso, cuando hubo el cambio de situación, que es la delimitación de propagación de circulación del virus, y tuvimos los casos positivos, ya veníamos analizando desde hace 2 días la instrumentación de leyes y decretos que no vulneren y no perforen las reglamentaciones actuales. Y el Ministerio del Interior puso a disposición una modificación en un decreto que nos habilita como policía sanitaria a acceder a los datos y a las bases de datos de pacientes provenientes de zonas de riesgo. Hasta el día de ayer no lo podíamos hacer por razones de privacidad de datos y porque no estábamos en la etapa y porque la Organización Mundial de la Salud y las normas internacionales sanitarias no nos amparaban. En este momento, con un decreto de emergencia sanitaria, con la modificación del decreto del Ministerio del Interior, tenemos acceso a esa base de datos y por eso estamos activamente en esta circunstancia. No obstante ello, hemos cometido a la empresa Ansel a enviar un SMS para que todos aquellos pacientes que hayan estado en la zona de riesgo lo reciban en su celular, cuál es la conducta que deben adoptar en el caso de no tener síntomas o en el caso de tener síntomas, hasta completar los 14 días de haber abandonado ese país. Por caso, le quiero decir, los 2 primeros casos de Salto arribaron a nuestro país el día 3 de marzo. En ese día estamos ya tomando todas las medidas que estamos anticipando en este momento. Y en este momento, en paralelo de todas estas medidas, hemos apelado a una campaña de bien público y masivo para poder llegar a toda la población con la información necesaria y con la cristalinidad. Pero de ninguna manera podíamos vulnerar derechos sin estar respaldados por decretos, leyes, ordenanzas, y por ese motivo le respondo de esta manera enfática a la pregunta. En todo momento pueden consultar a la OPS o a la OMS. Hemos estado respaldados por un grupo de científicos, en particular el representante de OPS y OMS, el doctor Escalante y el doctor Salvatella, que han avalado todo nuestro accionar hasta el día de ayer. Y por supuesto que a partir de ahora también están detrás, pero más allá de ello, tenemos la iniciativa, y quien tiene la iniciativa es quien va a ganar esta batalla. Para ser prácticos, la idea también tampoco es saturar y dar mensajes claros y permanentes. Nosotros hoy lo que quisimos es fundamentalmente ser transparentes con la información, con la confirmación de los casos, dónde son, las medidas que está tomando el Ministerio, los protocolos de actuación, la suspensión que ayer se anunció por parte del Presidente de la República, y sobre todo el anuncio de que por 14 días a partir del lunes
se suspenden las clases a todo nivel en los centros públicos y privados de todo el país. Esas son las medidas que queríamos anunciar hoy. Me parece que está bueno en estas cosas ser contundente y claro y no anunciar una batería de cosas que quizá la gente a veces pierda un poco la noción de la importancia. Para nosotros, permítame por favor, para nosotros es importante este mensaje. Es importante la colaboración, es importante la prevención, desde el sector oficial, desde el gobierno, de las autoridades, vamos a estar trabajando y aprovechando estos 14 días, suministrando la comida a los niños que obviamente comían en los centros educativos, que no lo van a poder hacer porque es un beneficio que no se le puede terminar, pero vamos a pedirles que se queden lo más posible en sus domicilios porque coincide con la fecha de latencia o de incubación del virus. Esos son los mensajes que queríamos mandar hoy. No descartamos mañana darles nuevos mensajes, además de anunciar de un call center 0819 para consultas, y seguramente en el día de mañana, en el día pasado, más allá de los reportes diarios del Ministerio de Salud Pública dando la información al instante digna de lo que pasa en el día, seguramente mañana estemos de vuelta comunicándonos con el medio de comunicación. Muchas gracias.